soy Martín González, doctor en física, investigador distinguido en la Universidad de Valencia. Trabajo en el área de física de partículas y estoy desde el año 2019 en el Instituto de Física Corpuscular, cuando me vine aquí desde el CERN en Suiza, gracias al programa GENT. Actualmente trabajamos en varios proyectos de investigación en paralelo, pero la temática común de estos proyectos es el estudio de experimentos de alta precisión de física de partículas. Experimentos en los que se tiene una precisión experimental muy grande y una precisión teórica también muy grande. Es decir, que se puede calcular qué es lo que se espera medir según las interacciones conocidas. Por lo tanto, haciendo una medida también muy precisa, se podría ser sensible, se podría descubrir nuevas partículas, nuevas interacciones. Si puedo poner un ejemplo, sería como intentar descubrir la curvatura de la Tierra. Si estás muy cerca, si no te puedes alejar y verla desde lejos, pues una forma de verlo sería observar con mucha precisión la forma de la superficie, ¿no? Entonces notarías, si tienes suficiente precisión, a primera vista parece que es plana, pero si tienes suficiente precisión, en algún momento conseguirías resolver, digamos, la curvatura que tiene. Entonces es algo parecido, pero en el mundo de la física de partículas. Son experimentos muy variados, pueden ser experimentos con neutrinos, experimentos en grandes colisionadores como el LHC en el CERN. En algunos de las medidas se alcanza mucha precisión, o experimentos de baja energía con desintegraciones nucleares. Es muy variado, la temática es muy variada, pero la idea de nuestros proyectos suele ser esa. Por nueva física, digamos que es un término genérico que se utiliza para denotar cualquier interacción o cualquier partícula que sea distinta de las que ya sabemos que existen. Tenemos ahora mismo un marco teórico muy bien establecido que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que describe pues las interacciones fundamentales que sabemos que existen y las partículas y campos cuánticos que sabemos que existen. Sin embargo, pues sabemos que tiene que haber más partículas o interacciones que aún no hemos descubierto por razones muy variadas, y por mencionar una, por ejemplo, pues sabemos que existe la materia oscura y la materia oscura no tiene cabida en este modelo teórico. No, ninguna de las partículas o campos cuánticos que tenemos la puede describir. Entonces, esa y otras razones nos indican que la teoría es incompleta y que tiene que haber más interacciones, más partículas que están por descubrir. Cualquiera de esas partículas de interacciones es lo que llamamos nueva física. Entonces, el objetivo, uno de los grandes objetivos de la física actual, ¿no? Descubrir esa nueva física. Bueno, es una buena pregunta. Hay que entender que la situación es muy distinta a la que era, por ejemplo, hace unos años, cuando lo que se buscaba era el bosón de Higgs. En ese caso tienes un objetivo claro, que aunque no sepas con precisión exactamente sus características, pero sabes más o menos de forma genérica lo que estás buscando, pues puedes diseñar un experimento que está diseñado específicamente para buscar ese tipo de partícula. Ahora, lo bonito y lo frustrante a la vez es que no sabemos exactamente lo que estamos buscando. Sabemos que tiene que haber más interacciones, más partículas, no sabemos exactamente cómo son. Entonces hay que tener, en mi opinión, pues lo que interesa tener ahora es una aproximación al problema amplia, donde no te concentras en un solo experimento, sino tienes que tener varios experimentos de características muy diferentes para poder explorar las máximas posibilidades posibles, ¿no? Entonces, es importante que haya un próximo colisionador de hadrones que sea más potente que el actual. Ese sería un experimento de muy grandes dimensiones y que se utilizaría durante muchas décadas. Estos no son experimentos que se hacen en un año, 2 años y ya no se utilizan más, ¿no? Son experimentos que duran, pues prácticamente puede llegar a durar medio siglo. El experimento entre la construcción, la utilización, el análisis de datos, es algo que daría mucho, haría avanzar mucho el conocimiento durante ese tiempo.
Pero por otra parte hay muchos otros experimentos, como comento, que son importantes hacer, ¿no? Experimentos de búsqueda de materia oscura, de medidas de precisión, como las que estaba yo mencionando antes, de oscilaciones de neutrinos. Hay una gran variedad de experimentos y yo creo que hay que apoyarlos todos o una gran variedad para maximizar las posibilidades de descubrimiento. El nivel que tiene la física de partículas en España es muy alto, la verdad que es muy alto. Y en concreto en Valencia, en el Instituto de Física Corpuscular, es realmente uno de los grandes sitios a nivel mundial. Esto es algo que no es que sea una opinión personal, sino que es fácil de corroborar yendo a cualquier centro en nuestro campo, en el extranjero. Eh, los investigadores y las investigadoras que hay aquí son todos muy conocidos. Hay una grandísima experiencia internacional. Aquí todo el mundo ha pasado muchos años en centros muy reconocidos en el extranjero y la formación también de los estudiantes cuando terminan el doctorado normalmente eh, reciben ofertas para trabajar en universidades de primer nivel y el nivel es muy, muy alto realmente. El problema que tiene un poco la ciencia en España, en mi opinión, es la burocracia, ¿no? Que puede llegar a ser asfixiante y a veces la precariedad de la carrera investigadora, pero bueno, en el IFIC, a pesar de esas dificultades, se ha conseguido un nivel altísimo. Bueno, yo diría que hay dos ingredientes que son muy importantes para atraer talento. Uno de los ingredientes es ofrecer condiciones laborales y condiciones de investigación muy potentes que puedan ser atractivas, ¿no? En ese sentido, el programa GENT de la Generalitat es realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Es un esfuerzo muy importante y realmente es algo a destacar, ¿no? Te permite crear tu propio grupo, tiene unas condiciones muy buenas. El segundo aspecto, que yo creo que es igual de importante o más, es el de la estabilización del personal investigador, ¿no? Si tú quieres atraer a grandes investigadores que están en el extranjero y que quieres que vengan a tus instituciones, si tú pones encima de la mesa unas condiciones muy buenas para venir con un proyecto de investigación durante 4, 5, 6 años, pero luego no sabes, no explicas, no aclaras qué es lo que va a pasar después, evidentemente eso pierde mucha potencia, ¿no? Entonces es otro aspecto que yo creo que es muy importante que se clarifique para atraer talento. Bueno, la docencia es importante. Yo creo que una cosa que los estudiantes a veces no son conscientes, de la que no son conscientes, es que la persona que más aprende cuando das clases suele ser el profesor. O sea, el momento en el que tienes que prepararte algo para explicarlo es el momento en que realmente yo creo que lo entiendes con más profundidad. Una cosa es entender tú algo cuando te lo están explicando y otra cosa es decir, yo voy a ser yo el que lo voy a explicar y realmente te hace adquirir un conocimiento que es más profundo. Entonces, te hace también plantearte puntos muy básicos del tema de investigación que estés haciendo y puede tener repercusiones interesantes. Se aprende mucho. Y luego el contacto con la gente joven, con las nuevas generaciones, pues siempre yo creo que es algo muy positivo. Bueno, es un problema complejo que evidentemente es difícil de solucionarlo con una medida o dos medidas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para paliar la situación, ¿no? O para mejorarla. En mi opinión, un aspecto muy importante que afecta más fuertemente a las mujeres investigadoras es la precariedad de la carrera investigadora. La precariedad laboral, la inestabilidad laboral, la inestabilidad geográfica, el saber un estudiante joven cuando se plantea la posibilidad de empezar una carrera investigadora, el saber que se enfrenta a muchos años con esas características de precariedad laboral, de inestabilidad, sin saber exactamente qué pasará, ni saber los plazos, ni saber nada, sabiendo que hay un gran riesgo de que no conduzca, digamos, a una plaza permanente en el futuro,
eso evidentemente no es positivo y dificulta el acceso y, en mi opinión, afecta más a las mujeres. Porque la investigación tampoco se hace en una burbuja, sino se hace en la sociedad en la que todos estamos. También hay otras cosas que son muy importantes, ¿no? Yo creo que es importante que las chicas jóvenes tengan referentes, ¿no? Que vean que cuando se habla de investigadores también se habla de grandes investigadoras, que por supuesto que las hay, ¿no? Entonces, que ellas, sobre todo cuando son, evidentemente cuando son más pequeñas, ¿no? Cuando las personas somos más pequeñas es cuando más nos influenciamos, ¿no? Por todo ese tipo de cosas. Cuando ya una persona ya es adulta, quieras que no, es todos esos sesgos o se han ya instalado y son más difíciles de corregir. Pero esa es otra medida que yo creo que es importante, ¿no? Visibilizar a las grandes investigadoras.